Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Hoy estamos aquí en un día especial para nuestro país y para nosotros como mexicanos. En una fecha más del movimiento de independencia y doy gracias al Señor porque hoy en este día tan significativo yo como historiador también traigo la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y como bien dijo nuestro hermano Abraham y leyó a Jeremías, yo también voy a leer otra versión, la nueva versión internacional, hermanos. Creo que es la que se ajusta más a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la nueva versión internacional dice así: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y sí, hermanos, el título de esta reflexión de esta tarde-noche se llama Los planes de Dios. En esta época, donde el lujo, el derroche, el consumismo y la autocomplacencia que tiene la sociedad, a ellos y muchas veces a nosotros se nos hace fácil pensar que solo Dios puede traernos cosas buenas a nuestras vidas. Y un Dios proveedor de todo lo bueno nada más. Casi, hermanos, vemos a Dios como si fuera un entrenador de superación personal, en lugar de ser un Padre celestial. Quizás a muchas personas les guste la primera frase, un entrenador de superación personal. Y otras se quedarán con la segunda opción, hermanos, el que es un Padre celestial. Eso depende de nuestra propia perspectiva y de nuestra propia forma de vivir. Hermanos, Dios nunca promete que el camino del creyente será fácil. Más bien, Él nos promete que su presencia nunca nos va a abandonar, ni en los buenos, ni en los malos momentos. Porque la presencia de Dios siempre está con sus hijos. Y esto lo podemos leer en Mateo 28:20. Que dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está su promesa del Señor. Y aunque enfrentemos graves dificultades en los días futuros, podemos estar seguros de que podemos vivir, ya que Dios está con nosotros. Posiblemente, hermanos, no siempre hacemos las cosas bien. Muchas de las veces creo que, o en lo personal, meto la pata y a veces la riego en lo que yo considero que estoy haciendo bien. Pero a pesar de ello, Dios nos tiene preparado un gran día, donde no habrá lágrimas, ni dolor, ni angustia, ni divisiones, ni muerte. Hermanos, el plan de Dios requiere una confianza que implica paciencia, algo que muchas veces a nosotros los seres humanos no se nos da. No nos florece como un árbol. Somos impacientes, somos apurados, somos acelerados. Y nuestro Señor nos pide paciencia, extremada paciencia. Porque a la mayoría de nosotros nos gustaría que Dios nos resolviera nuestros problemas antes de que finalice la semana, y muchas de las veces queremos que nos lo resuelva antes de que finalice el día, que nos dé una respuesta. Es por eso que han surgido muchos falsos profetas que con palabras dulces en aquellos ayeres y en el hoy
atraen a la gente. Es por ello que este versículo también lo utilizan esas personas para hablar de la prosperidad, que hoy es muy popular en nuestra sociedad. Pero esa es una enseñanza falsa, hermanos. No es una prosperidad de que nos volvamos millonarios. No es una prosperidad de que tengamos el dinero en abundancia, propiedades en abundancia, autos en abundancia. Eso no es la finalidad de ese versículo, hermanos. Lo que es verdad, hermanos, es que Dios nos está llamando a su pueblo a través de su palabra, a que confiemos, a que aprendamos a esperar. Porque cuando venga el sufrimiento, hermanos, ese sufrimiento algunas veces se quedará más del tiempo que debe de ser. Porque cuando un hijo tiene una necesidad especial, no va a desaparecer en ese momento. Porque muchas de las veces vamos a implorar, vamos a rogar y va a estar ahí. Cuando vamos a nuestra próxima consulta y que el doctor nos diga que nuestra enfermedad se ha agravado, cuando esa relación no está sanando, cuando el dolor de la pérdida de un ser querido no desaparece, cuando no vemos la luz al final de ese oscuro túnel. Dios nos dice, hermanos, mientras estés aquí, donde esta situación es una realidad, confía en mí. Aun cuando no puedas verme, yo tengo planes de bienestar para ti. Una gran verdad, hermanos. Confiemos y esperemos en paciencia que el Señor se nos revele. Cuando a mí me dio la enfermedad de la diabetes, tuvieron que pasar casi 25 años para que yo tuviera esa sintomatología. Y han pasado 6 años para que yo apenas vea reflejados ciertos avances que he tenido yo como persona en esa enfermedad. Y sí, es desesperante al principio. Y me desesperé, hermanos. Pero con el paso del tiempo comencé a pensar, si tardé 25 años en llegar a esto, no quiero que en 1 año, en 2 años Dios me cure. Que lo puede hacer, hermanos. Pero también es una prueba de paciencia. Y es una prueba de que nosotros debemos de cuidarnos y superarnos. Hoy, yo no quiero estar curado, hermanos. Estoy controlado. Gracias a que el Señor me da la fuerza para seguir. Porque posiblemente ese sea su plan. Que yo que tenga que superar esto paulatinamente. Solamente el Señor lo sabe. Los planes de Dios, hermanos, para nuestras vidas es traer grandes bendiciones. Pero a veces, y muy a menudo, hermanos, esas bendiciones quedan envueltas en los sinsabores que tiene nuestra vida. Al colocarnos en las presiones de la vida, Dios nos va convirtiendo en diamantes. Hermanos, ustedes y yo lo sabemos. Dios nos hizo maravillosamente y sabe todo acerca de nosotros. Él sabe lo que nos hace felices. Él sabe lo que nos motiva y Él sabe cuáles son nuestros desafíos. Pero también conoce nuestras limitaciones.
nuestros defectos, nuestras enfermedades. Y Él sabe cómo ayudarnos. Dios nos ha dado dones y talentos específicos a cada uno de nosotros. Y esto los podemos usar para cumplir ese plan que tiene para nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Él, hermanos, y permitimos que Él nos guíe, podemos experimentar la plenitud del propósito para lo cual fuimos creados, hermanos. Este libro de Jeremías es rico en profecía, en mensajes y en instrucciones divinas. Fue escrito por Jeremías y así está titulado el libro. Y Dios le dio la tarea de anunciar el juicio sobre su pueblo. A causa de su desobediencia y de su idolatría. Pero en medio de todos estos mensajes de juicio, el Señor les envió un mensaje de esperanza a su pueblo. Es por ello que el plan de Dios es mucho más que una carrera, que una relación o una realización personal, hermanos. El plan de Dios para nosotros es reconciliarnos con Él, es ser transformados y disfrutar de una vida plena de comunión con Él, hermanos. El plan de Dios para con nosotros es llegar a ser más como su Hijo Jesucristo. Y esto nos lo dice en Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios quiere que vivamos una vida que le glorifique y que seamos un testimonio de su amor y de su poder para la sociedad. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y ese plan específico paulatinamente nos llevará a una vida abundante y con propósito. Lo maravilloso de este plan de Dios, hermanos, que es para con nosotros, es que Él nos conoce íntimamente. Él sabe todo sobre nosotros. Conoce nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros defectos y nuestros talentos. Él nos creó con un solo propósito, un propósito específico. Y nos equipó con todo lo que necesitamos para cumplir con ese o sus propósitos. Estamos equipados para ello, hermanos. Porque Dios nos dio esos dones y esos talentos para servir a los demás y para administrar su mensaje en la vida de los demás. Cuando usamos nuestros dones y talentos, hermanos, para servir a los demás, glorificamos a Dios y estamos cumpliendo ese plan que Él tiene para con nosotros. Esto lo podemos comprender, esta voluntad de Dios la podemos comprender a través de su palabra, porque la palabra de Dios es perfecta. Y ahí podemos descubrir el plan de Dios para nuestras vidas cuando la estudiamos. En Timoteo 3, del 16 al 17 se nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí están nuestras indicaciones, hermanos. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Son planes de bienestar y no de calamidad, como leí anteriormente. Él nos ama, hermanos, y Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces el camino hacia ese plan perfecto es difícil para nosotros como humanos entenderlo. Pero de algo podemos estar seguros, de que Él nos va a llevar a donde necesitamos ir. Proverbios 3 del 5 al 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconoce que Él te guía en todos tus caminos y te dirigirá por el camino que debes de seguir. Dios nunca nos abandonará, no nos dejará. Así que podemos tener esa confianza de que Él está siempre con nosotros, incluso en esos momentos más difíciles, en esos momentos de soledad, en esos momentos de turbulencia. Dios nos ama tanto, hermanos, que siempre está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podamos sentirlo. Así que, hermanos, que cuando nos enfrentemos a tiempos difíciles, podemos recordar que a veces el plan de Dios puede parecer difícil de entender, pero podemos estar seguros de que Él sabe lo que hace con nosotros. Él nos ha dado todo para seguir ese plan, porque su plan es perfecto. Y si confiamos plenamente en Él, podemos tener la seguridad de que nos llevará a donde necesitemos estar. No importa lo que suceda, porque Dios está en control y siempre nos amará. Dios tiene un plan perfecto, hermanos, para cada uno de nosotros. Y este plan es el mejor para cada uno de nosotros. Él nos ama y quiere que tengamos una vida abundante y feliz. Dios nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir una vida abundante. Porque nuestra misión en la vida, hermanos, es seguir a Jesucristo y hacer la voluntad de su Padre. Podemos confiar en Dios para que Él cumpla su promesa de darnos una vida mejor si seguimos sus mandamientos, si les somos fieles. Muchas de las veces el plan de Dios, hermanos, no siempre es lo que pensamos que puede ser. Ahí entra nuestra mente humana. Queremos que sea como nosotros lo deseamos. Pero recuerden, hermanos, que el plan de Dios es el mejor para cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros no lo entendamos o no se ajuste a lo que deseamos, el plan de Dios es perfecto. Porque cuando se cierra una puerta, hermanos, Dios ya nos tiene lista otra puerta abierta. Sabemos
que que a través de cada acontecimiento en nuestras vidas, Dios está obrando para hacernos más y más dependientes de Él, para todo lo que necesitemos. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el plan de Dios no siempre es el más fácil, desde nuestro punto de vista, pero siempre es y será el mejor. El Señor conoce los planes que tiene para nosotros y Él espera pacientemente para que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él, hermanos? Conocemos esa respuesta con la oración, con los hábitos de culto, con la lectura bíblica, con un devocional personal. Son de vital importancia en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque como lo comenté en una reflexión anterior, las grandes batallas se ganan orando. El pecado es vencido en oración. El desaliento es derrotado por la oración. Y Dios es exaltado por la oración. Cuando Dios es exaltado, hermanos, Él nos habla a través de su Espíritu, que es esa fuerza que nos motiva a trabajar. Incluso cuando fallamos en nuestros esfuerzos como humanos, Él no nos permite rendirnos y confía en que redoblaremos esfuerzos. Por ello, hermano, debemos de mantener nuestros ojos en Él y no en el mundo, hermanos. Y seremos felices y bendecidos. Jeremías, hermanos, ese libro, específicamente 29:11, es un poderoso recordatorio de que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Un plan que es bueno y nos da esperanza. Él nos creó con un propósito y nos dio dones y talentos para cumplir ese propósito, ese trabajo que tenemos encomendado. Seguir el plan de Dios, hermanos, implica conocerlo, obedecerlo, confiar en Él y esperar pacientemente su tiempo perfecto. No lo podemos corretear. No podemos exigirle que nos conteste en X tiempo. Debemos de aprender a ser pacientes. Cuando leí esta parte de la paciencia, es muy difícil tenerla como seres humanos. Somos impacientes por naturaleza. Queremos que todo nos lo hagan rápido y bien. Cuando entendí que cada persona trabaja a un ritmo, que cada persona tiene diferentes cualidades, es cuando yo entendí que debería de ser paciente de acuerdo a las características de los demás. A veces el ser paciente no es igual en todos, hermanos. Y creo en lo personal que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Dios, perdón, es paciente con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras características. Seguir el plan de Dios, hermanos, es para nuestras vidas experimentar el amor del Señor.
Es experimentar para lo cual fuimos creados y glorificarlo a través de nuestras vidas. Amén, hermanos.